Ahora sí, regresamos y les decía, yo voy a generar este nuevo vector que va a ser el vector de corrección. Y este vector de corrección lo que voy a hacer es precisamente sumárselo a mis otros dos vectores. Bueno, sumárselo y restárselo dependiendo de su posición. Por lo tanto, a el otro sujeto, a otro punto posición, le voy a agregar este vector de corrección. Y a mi objeto propio, es decir, a this.posición, le voy a sustraer el vector de corrección. Y esto, su único objetivo es hacer que los objetos no se encimen una vez que colisionan. De hecho, ahorita si corriéramos la simulación en este momento, veríamos que el comportamiento de los objetos sería distinto. En donde, como pueden ver ahorita, eh, cuando colisionan, no se sobreenciman, sino que se dan como la vueltita o empiezan a girar sobre sí mismos. Y eso pues ya es un avance en términos de que pues ya no se están sobreencimando. Pero ahora lo que quiero hacer es que cuando colisionan cambien su dirección. Como explicaba hace rato, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el ángulo que existe entre los dos objetos. Y yo ya tengo el vector de la distancia, que es precisamente este vector que mide o que me permite saber cuál es la distancia que existe entre mi primera partícula y mi segunda partícula. Y existe un método dentro de la clase de vector, que es el método Herring, que me va a permitir saber cuál es el ángulo. Entonces vamos a generar una nueva variable que se va a llamar ángulo de colisión. Y ángulo de colisión va a ser igual a el heading de mi vector de distancia. Por lo tanto, aquí lo que voy a decir es vector, bueno, lo voy a copiar y pegar porque ya lo tengo acá arriba. Vector distancia punto heading. Y esto me va a regresar cuál es el ángulo que existe entre mis dos objetos que están colisionando, y esto va a estar en radianes. Ya que tengo este ángulo de colisión, entonces lo que va a hacer es este procedimiento que les simulaba acá, ¿no? En donde a partir de saber cuál es el ángulo, perdón, el vector de mi primer objeto, el vector de mi segundo objeto, que son los que están de color negro. Yo mido cuál es el ángulo que existe entre esos dos, roto el vector negro en esa cantidad, que va a ser el vector rojo. De ese vector rojo intercambio las cantidades en X de los dos y va a ser la línea verde que están ustedes viendo. Y luego vuelvo a rotar y eso me va a dar la línea azul. Entonces vamos a seguir ese procedimiento para obtener cuál va a ser el cambio que va a tener la velocidad de cada uno de mis objetos. Entonces yo voy a generar un arreglo que se va a llamar rotados. Este arreglo lo voy a declarar así, diciendo que va a ser un arreglo que va a tener simplemente dos objetos, por lo tanto new p5 vector y otro de estos. Y lo que vamos a hacer es almacenar un arreglo para cada uno de estos procedimientos. Primero para el resultado de su rotación, luego para el resultado de su de alternarlos, y por último otro arreglo para los finales. Y cada uno de estos va a estar inicializado de la misma forma. Entonces ya tengo inicializados los arreglos y ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. En donde rotados subíndice 0 va a ser igual a this velocidad, una copia, y a este lo voy a rotar en el heading
que es precisamente este que es el ángulo de colisión. Y lo mismo para el otro vector, donde rotado subíndice 1 va a ser igual a el otro objeto o la velocidad del otro objeto, una copia de la velocidad del otro objeto, pero rotado en su ángulo de colisión. Y luego alternados. No voy a tener alternados subíndice 0 en X. Lo voy a dejar primero para cada uno de ellos. Y de vuelta aquí lo que voy a hacer es cambiar la componente en X de los dos. Pero vamos a ponerlo porque lo voy a hacer para X y para Y en cada una de las instancias. Entonces yo tengo que dejar listo aquí el procedimiento para qué voy a hacer con alternados subíndice 0 en X y en Y. Y para alternados subíndice 1 en X y en Y. Entonces decía yo, lo que tengo que hacer aquí es alternar la cantidad o la variable en X de cada uno de estos, por lo tanto alternados subíndice 0 en X va a ser igual a rotados subíndice 1 en X. Este va a ser igual a rotados subíndice 0 en Y. Y luego alternados subíndice 1 en X, le voy a pasar la cantidad de rotados subíndice 0 en X. Rotados subíndice 0 en X. Y por último este va a ser igual a rotados subíndice 1 en Y. Entonces lo que estoy haciendo aquí en esta parte del procedimiento es a mis vectores ya rotados les estoy intercambiando su posición en X. El de otros se lo estoy pasando al actual y el de el actual se lo estoy pasando al otro que estoy evaluando. Y lo que estoy haciendo aquí en la línea 112 y 104. La posición en X se queda exactamente igual. Y por último, a los finales, lo que voy a hacer es finales subíndice 0. Finales subíndice 0 va a ser igual a una copia de alternados. Alternados subíndice 0.copy. Y los voy a rotar. En el ángulo de colisión para regresarlos a su valor original. Aquí se me olvidó poner esto. Primero los voy a rotar en sentido negativo y luego los voy a rotar en sentido positivo para regresarlos en ese mismo ángulo. Y lo mismo lo voy a hacer para finales subíndice 1, diciendo que final subíndice 1 no va a ser igual a alternado subíndice 1, una copia de alternado subíndice 1, y rotándolos en el ángulo de colisión. Entonces ya hice esta operación, ¿no? Donde tengo mi vector inicial, lo roto, luego alterno sus cantidades en X y luego, por último, lo vuelvo a rotar en esa misma cantidad que yo ya lo había rotado. Y por último, lo que voy a decir es que this velocidad va a ser igual a finales subíndice 0 y el otro velocidad va a ser igual a finales subíndice 1. Y por último, lo único que voy a hacer es normalizar estos vectores, o lo puede hacer desde aquí. Finales subíndice 1.normalize para que la magnitud de estos vectores sea de 1, es decir, su velocidad sea constante y no vaya a tener un cambio de velocidad por el hecho de que estoy alternando mis vectores. Y creo que con esto ya tendríamos una simulación muy cercana a lo que teníamos en el inicio, ¿no? En donde se van moviendo mis partículas y cuando colisionan entre ellas cambian su dirección.
Y como vemos, ahí se va propagando ya la posible epidemia. Y una vez que ha pasado el tiempo, pues el objeto se recupera y por lo tanto cambia de color rojo a color verde, como lo estamos viendo aquí. Y lo que seguiría ya en términos de generar una simulación similar a la que nosotros de la que nosotros queríamos partir, sería lidiar con estos escenarios, ¿no? En donde yo ya tengo, declaro algún tipo de muro o muralla que se va a abrir después de un tiempo. Y luego en declaro un objeto o objetos que sean estáticos, que tengan comportamiento estático, que no sean movidos en el momento en el que colisionan entre ellos. Y además también pensar en cómo le hago para lidiar con este asunto de la gráfica, que esto también sería relativamente sencillo, ¿no? En términos de conocer cuál es el estado de los miembros en mi arreglo, y esto los voy cuantificando en términos de los recuperados, los sanos y los enfermos, y después eso lo proyecto como una gráfica. Pero eso lo podemos ver en una siguiente sesión. Entonces, bueno, espero que les haya resultado interesante. Y de vuelta, simplemente es encontrar un punto de partida para ver lo que es un tema mucho más grande, que es este asunto de llevar el conocimiento que nosotros ya tenemos de processing a la red, utilizando P5.js. Y de vuelta, pues P5.js no solamente nos permite hacer este tipo de cosas, sino prácticamente cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer en processing, pero ahora que viva en Internet. Entonces, pues bueno, manténganse seguros y espero que muy pronto ya nos podamos ver uno a uno. En las siguientes días les voy a subir otros videos. Creo que iniciaré con otro video en donde precisamente habla un poquito de la metodología como para poder completar esto que nosotros mencionamos, de agregarle la gráfica, y agregarle la población estática. Y además también, pues bueno, como ya no vamos a tener tiempo o como pues, vamos a tener que ajustar nuestro calendario para poder cubrir con todo lo que es el temario propiamente del curso. Esta sesión la estoy aprovechando para ver como todo lo que es el contenido extra, ¿no? Que es hablar de P5.js y además también hablar de lo que podemos hacer con Blender. Y precisamente una de las ideas que tenía para la clase de Blender es probablemente también en estos días ustedes han visto muchísimas simulaciones de computadora del coronavirus. A ver, prácticamente cualquiera de estas funcionaría. Y lo que quiero hacer en Blender es hacer un pequeño script que de alguna manera nos permita modelar esto, pero mediante un script. Les encargo, por favor, vayan bajando Blender. Esto lo encuentran en blender.org. Y Blender, pues bueno, hablaré un poquito más de Blender la próxima sesión o en las próximas sesiones. Pero Blender es un ambiente que me permite hacer modelado 3D y animación 3D. Y que además, esto lo puedo hacer desde el lado del scripting, que es precisamente lo que vamos a ver aquí en la clase. Bueno, cuídense mucho, por aquí nos seguimos viendo.